kip añana be kuna yate winaksa paniwaya phatana markachirina karo panakaja yate apjarakin. Acá en Kiwa Yatichiri Felipe Machaca Quispe, docente de Ciencias del Desarrollo, Jayuxato Ketaraquiparu Catoñani. Hermano Felipe, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, hermano y hermana. Mahayatawi, Humanacataki, Kamaraki, Patunca, provincia Pacharo, a nivel nacional, Kamaraki, Ukalaikun Hamahayatawi, Radio San Gabriel, ¿no? Y bueno, Hiwasa Jutaway apta acá Radio San Gabriel, con jamás aguarja Maranaka siempre hacharu Hiwasa Nakarchuristo, ¿no? Sukalaikan Naya docente de la universidad de la carrera de Ciencia y Desarrollo. Ukamaraki Hiwasa segundo semestre, Ukama convocatoria Utaraki, con jamás Wainanaka, Cuyaquitanaka, Jutap Jañapawa acá, bueno, Calcanta Siñataki, Ukamar Jamaroja, carrera sin desarrollo, Jumanakaja ya Tichaphatam docente Nakaj, ¿no? Entonces, Ukalekuna ya se dice que con jamás acá Jiwasan Marcasaja. Wali Munasi proyectistas, planificadores, investigadores, ¿no? En su cámara caja, especialmente las alcaldías, ¿no? Anchita Gilana Casa, Culiacana Casa, concejales, alcaldes, Istaspachistúa, cámara que va Jupanakaja, Unijataja, proyectistas, ¿no? Con jamás proyectistas un poco más, o can jamás quita, exactos, provincia Nakana, ¿no? Walich Amampio Jupanaka Munaprej, ¿no? Entonces, Ukalekuna ya se dice de que acá carrera se desarrolla, Ukamaraki ya tichas captan, ¿no? La parte económica, ¿no? Estadística, macroeconomía, microeconomía, economía política, ¿no? Ukamaraki la otra parte, proyectos de planificación. Ukamaraki Mayanja, Utarakiwa la parte legal, la parte jurídica, la parte normativa, ¿no? Es Ukamaraki Unjataja acaba jornadas académicas Unjasiwi, de que Ukachaman pisa la entenditaki, con jamasa acá técnico superior, ¿no? De desarrollo municipal y proyectos, ¿no? O sea, seis semestres, ¿no? Kim Samaratja, Gilatas Culiacas Mistjewa como técnico superior en desarrollo municipal y proyectos, ¿no? Kau chamag, ¿no? Chaman pisaranteja, ukatja sarantas Paquiwa, licenciatura absincama, ¿no? Entonces, ya aquí décimo semestre, ¿no? Perfil de tesis Churañapawa, Ukamar Hamarua Sarantaski Akakarashi desarrollo, ¿no? Entonces está Anchita Kimsa Gilatana Curiaca, Akankarakura licenciada, el licenciado, para que parte se para quineo. ¿No? Aukamasticatocht Arquiniana, el licenciado Jorge Alexis Mendoza, por Karakiwa, docente de Ciencias del Desarrollo, Jayuxato Ketarakiwa, Gilat Cuyacanaka, Jupao, Canast, ahora que están a ver. Ñawa Gistarta Sasina Canast Arequisto, Taqueucanacata, adelante hermano José Luis, Jorge, ¿no? Jorge. Así es, muchas gracias por el espacio que nos brinda Radio San Gabriel. Como nos decía nuestro estimado licenciado Felipe, el día de hoy venimos a traerles una propuesta académica de la Universidad Pública del Alto, directamente de lo que viene a ser la carrera de Ciencias del Desarrollo. Para los cursos preuniversitarios, ¿ya? Para participar de estos cursos preuniversitarios, los requisitos vienen a ser una fotocopia simple de carnet de identidad, una fotocopia simple de certificado de nacimiento, una fotocopia simple de su certificado de bachiller. En caso de que aún estén cursando el último año de colegiatura, o sea, bachillerato o sexto de secundaria, los estudiantes deben traer una fotocopia de su libreta de quinto año. Con esos
3 simples documentos se pueden apersonar dentro de lo que vienen a ser nuestras oficinas, que se encuentran ubicadas en la Universidad Pública del Alto, en la zona Villa Esperanza, en el edificio del área social, 6º piso. Les comento que estos cursos preuniversitarios normalmente llegan a tener un costo entre 100 y 200 bolivianos, pero si ustedes vienen a inscribirse y dicen que nos vieron o escucharon en Radio San Gabriel, el costo de la inscripción va a ser totalmente gratuito. Así es, quiere decir que el costo va a ser 0, con la presentación de esos 3 documentos que les dije: fotocopia simple de carnet de identidad, fotocopia de certificado de nacimiento, fotocopia de certificado de bachiller, o en el caso de los estudiantes, fotocopia de 5º año de libreta, y dicen que nos vieron o escucharon en Radio San Gabriel, el costo de su inscripción va a ser totalmente gratuito. Eso sería, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Jorge. Hayu kamawa hilat kuyakano como wain tawakoda como ne causaran tapjata kailkan sire prefacultativos hayu kuyakanans aquí, ¿no? Radio San Gabriel istas inaki kailkan japjane chajani ukama sirinaka ya está payasipkani kuyakanansi. Claro que sí, es una ventaja que le está ofreciendo también esta carrera, así que no desaprovechen también aquellos jóvenes que ya van concluyendo también la etapa escolar secundaria, ¿no? Y por ahí se van a preguntar, ¿qué es lo que quiero estudiar? Porque algunos, ¿no?, cuando estamos en la prepromoción y en la promoción decimos, yo voy a hacer esto, voy a estudiar tal cosa, pero llegado el momento las cosas cambian, incluso vas por una carrera determinada y resulta que después no te gusta, perdiste un año, te cambias de carrera o postulas a otra carrera, así que es bueno también a veces conocer también este tema y sobre todo, ¿no?, darle la información correspondiente a los jóvenes señoritas, cholitas también de diferentes provincias, quienes también hoy en día, ¿no?, ya se han lanzado también a diferentes carreras, y ahora también es una también de las universidades acá en la ciudad del Alto que año tras año ha estado sacando profesionales, y bueno, pues también es un orgullo para la urbe alteña que también vienen desde diferentes departamentos a estudiar a la Universidad Pública del Alto, así que también hay que nomás también realizar, ¿no?, y conocer también esta carrera. Por ahí muchos no lo conocen, ¿no?, por el título, muchos derecho, qué sé yo, medicina, trabajo social, comunicación, pero a veces no sabemos que tenemos un don dentro que puede ser también esta carrera que para algunos, por ejemplo, en mi caso, para mí es nuevo, ¿no? No lo había escuchado yo cuando estudié y hubiese sido interesante también en ese momento conocerlo, ¿no, hermano Freddy? No, ayuka, hilat kuyakanaka, wain tabakonak, nemas hilat kuyakumanakasa puchar yoqaro qilqanter irpawayap hamnu ksatoqero kupanakaja yatintapjaneo. Provincia toqenacan, alcaldía toqenacan, proyecto, aña, ¿no? Y hasta comunacía, kun jamás mata queja, kun jamás puchunacas allá, jucampina cautje, hayuk satoqet ma proyecto lut apjas askin jamay. Han proyectistas utje hayukat provincia toqenacan, alcaldía tempen, ainest ataki utjaraki, ¿no? Exacto. Ya repartawinaka utje, chaja kam waintabqana kumistawajap hasaki, ya yanaptañani alcaldía taipinsa proyecto lurtañani axatoqetwa qolqejutani chamastañataki ma comunidad taipinsa hilat kuyaquita, no waintabaqana kumanacas hutan awayapjam. A ver, kuyaka Elsa, licenciada Elsa paqanist awerextani kunapach kamasa qilqantawinaka utjani taqeukanaka. Adelante, hermana Elsa. ¿Qué tal? Bienvenidos. Diré gracias por darnos este espacio. También yo quiero dar la información de que las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre y para el examen a partir del 27 de octubre hasta el 21 de noviembre. El examen de la prueba de suficiencia va a ser el 24 de noviembre. Posteriormente de las clases de prefacultativos será el 23 de diciembre. Los esperamos y para cualquier información pueden contactarse al 719-94-705. Ya.
Hay kuyakanansi, ¿no? Aski wajilat kuyakana wainta waqanak niwa sistan jakunauska masaqil qanta binakutjan examen hayukan empieza en noviembre paxin utjarakini hilat ukatakis waqt esip jañan. A ver, licenciado Felipe, nos puede, ¿no? Kuma kanais aymar arutza no castellano arutza. A ver, kauknir materiana kasmante, ¿no? Kasistana carrera taipin yaqipana kaja. Y hasta maneja kan matemática física y una pequeña que use ya que pana kan haneo que pequeña que te ascar no mate no física no química peor puta no en colegio mesa causeros así ya que pasa uka ascara que na ka ut que ver kauknin materia na casmante licenciado Felipe wala que no sí ganaron ja proyecto taqueja necesariamente no utaña pawa la parte de matemática, ¿no? Básica, ¿no? Pero katja hukata sarantawiyani no al realizar luraña paja macroeconomía, teoría, microeconomía, planificación, estadística, ¿no? Entonces, pero combinación utio, ¿no? Katra kiwaji wasaja acá carrera sin desarrollo pertenece a la carrera del área social, ¿no? Entonces, más esfuerzo tenía para aquí, ¿no? Pero, sin embargo, Hukata y atrás caraquineo, ¿no es cierto? Es porque Ukatrakiwa Gilatas Ascanja, municipio una canja, munasi proyectistas, ¿no? Exacto. Entonces, Uka proyectista na caja apnak niya pabineo, ¿no? La parte sataqueja cuantitativa, ¿no? Ukamara aquí la parte cualitativa, porque más proyecto taqueja, utaña pawa las ciencias sociales y las ciencias exactas, ¿no? Paipacha usaraña paja amparata, ¿no? Entonces, ukamara aquí va más tesis, perfil de tesis, lurañaja, ukamara jamar usaraña, ¿no? Halir kan chajas karña karakispati, ¿no? Sino salantas que quiñao, ¿no? Mau amita, ¿no? Escuela de kan utarakin uka, ¿no? Pero sin embargo, ukat salantaña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el civismo? Ahora más castellano es civismo, señoritas jóvenes, no hay que tener ningún problema en ello, ¿no? Hay que hacer un pequeño esfuerzo para tener ese aprendizaje, esa enseñanza de las matemáticas, ¿no es cierto? Porque las matemáticas son parte, digamos, de las ciencias exactas que necesariamente te va a guiar, digamos, para que tú vayas realizando, digamos, ¿no? Para que seas tú, por decir técnico superior, ¿no es cierto?, proyectista, ¿no es cierto? Y más allá de eso, ya cuando seas licenciado en desarrollo, necesariamente vas a tener que manejar también planificación, ¿no? E investigación también, ¿no? Y en la investigación entran dos elementos importantes de la investigación científica, ¿no? Cuantitativa, cualitativa, ¿no? Y de esa manera nuestro pensum también está realizado en ello, ¿no? Como introducción general, por ejemplo, vamos en primer semestre, historia andina de los pueblos, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la cultura chiripa, la cultura huancarani, los tiahuanacotas, y todo ello, ¿no? Una historia así resumida, digamos, ¿no? Entonces, y posteriormente también como básico se va a hablar, como decía hace rato, matemáticas, ¿no? Y se va a hablar también economía política, ¿no? Y así sucesivamente, digamos, la planificación ya va a entrar de hecho, ¿no? Y también como teoría va a entrar, digamos, los modelos de desarrollo, ¿no? Hay algunos autores, ¿no? Que te van a ir reflejando, digamos, para que tú conozcas, digamos, cuál es el concepto y la definición de lo que es el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el Estado se habla mucho, ¿no? Políticas de desarrollo departamental, políticas de desarrollo regional, políticas de desarrollo municipal, ¿no? Entonces, ese el docente le va a orientar, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero esto va a ser sistemático, ¿no? No va a ser así de repente, ¿no es cierto? Entonces, sí, también... Y bueno, en el aprendizaje necesariamente tiene que ser con mucha cautela, ¿no? La enseñanza también. Y también hay docentes ya preparados en ese sentido, ¿no? Entonces, y bueno, ese es el tema, digamos, ¿no? O sea, hay temáticas que necesariamente tienen mucho que ver, digamos, para la licenciatura en Ciencia y Desarrollo, ¿no?
Entonces, después posteriormente, digamos, también ya tenemos, ya hemos hecho también, de alguna manera se ha realizado maestrías también en desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, el desarrollo también de alguna manera mucho tiene que ver, ¿no? El ecosistema, tiene que ver también el medio ambiente, ¿no? Y contaminaciones, por ejemplo, ¿no? Que suele ocurrir también en nuestro territorio. Y bueno, el profesional está preparado en ello, ¿no? Y bueno, pues bueno, son materias que complementan uno al otro, ¿no? Hasta que tenga su licenciatura, ¿no? De la misma manera va como técnico superior. Por eso están convocados, ¿no? Todas las señoritas, los jóvenes, y también, ¿por qué no decir, no hay edad, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? Y también los jóvenes que han salido en segundo escalón, tal vez han salido y han hecho un poquito han ido pensando poco a poco, pero ahora pueden inscribirse a medio semestre, ¿no? Entonces pueden inscribirse e ingresar a la carrera de Ciencia y Desarrollo, que les abrimos las manos para que ingresen, no tanto a las señoritas jóvenes, para que ingresen a la carrera de Ciencia y Desarrollo, que necesariamente, como decía la hermana, decía, ¿no? La ha sorprendido, ¿no? Y por otra parte, también la carrera, tal vez no ha tenido mucha difusión, pero ya la tiene de mucho tiempo, ya hemos ido difundiendo, hemos visitado las veces a Radio San Gabriel y otras radios, lo ven como novedad. Entonces, tiene 25 años, estamos en bodas de plata, ¿no es cierto? 25 años, y reciencito hicimos en el aniversario. Entonces, y bueno, también tenemos relaciones internacionales. En alguna ocasión, por ejemplo, los estudiantes vinieron de Argentina, de la Universidad de Argentina, vinieron a la UPA, y también los jóvenes estudiantes de Ciencia y Desarrollo igual fueron a Argentina, a la Universidad de Argentina. Entonces hay un intercambio de conocimientos, y eso es lo que debería ser la universidad, ¿no? Porque la universidad es del pueblo, ¿no? Es de todos los bolivianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quedan muy cordialmente convocados para venir a esta noble carrera. Ahí está entonces, licenciado Felipe, también. Usted hablaba del tema, ¿no?, de técnico superior, técnico medio. ¿Eso cuánto tiempo tienen que pasarlo? ¿O es necesariamente que son los 5 años para el nivel de licenciatura, ¿no? Porque hay otros que en el camino incluso ya se sienten capacitados y pueden hacer, qué sé yo, una práctica, pueden hacer una pasantía, y de ahí en adelante incluso pueden quedarse en la fuente laboral, ¿no? El licenciado, entonces también se les dan las oportunidades también a ellos. ¿Cómo es este tema? Sí, en todo caso, sí, está bien la pregunta. O sea, en 6 semestres que va a ir pasando el estudiante, lo que significa 3 años, ya tiene derecho a hacer una monografía. Ah, muy bien. ¿No? O puede ser por excelencia también, porque tenga buenas notas, eso ya de una manera directa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya, bueno, ya tiene, digamos, ya es un profesional más, ¿no? Como técnico superior, ¿no es cierto? Y ya puede insertarse a la actividad laboral, porque va a ser un técnico superior en desarrollo municipal y proyectos, ¿no? Entonces, claro, en el municipalismo seguramente se les va a enseñar, de acuerdo a las materias, se les viene enseñando, digamos, las normativas, ¿no? La Constitución Política del Estado, se les viene enseñando, digamos, la Ley 031, control social, y todos los elementos importantes, la Ley de Municipalidades también, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos importantes se le va a ir enseñando al estudiante hasta su tercer año, hasta su 6º semestre, lo que llamamos, ¿no? Entonces ya estaría habilitado para ser técnico superior, ¿no? En desarrollo municipal y proyectos, ¿no? Y posteriormente continúa, digamos, hasta su formación de licenciatura, continúa, ¿no es cierto? Cumple sus 10 semestres, lo que significa 5 años, ya puede dar su licenciatura, ¿no? Primero su perfil de tesis,
y su licenciatura, o de algunas otras modalidades también que implementa la carrera. 4 modalidades, ¿cuántas modalidades? Bueno, hay distintas modalidades que estamos ya, ¿no?, insertando, ¿no? Anteriormente había examen de, o sea, defensa de tesis, ¿Ya? ¿no? Pero este último también, claro, esto siempre se lo ha llevado excelencia, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? Quiere decir que ese estudiante ha superado, digamos, sus notas y tiene derecho a la excelencia, ¿no? Y posteriormente se está implementando también un trabajo dirigido o examen de grado y las distintas modalidades que ofrece el estatuto orgánico de nuestra de la UPEA, ¿no? Entonces, que conocemos. Ahora también va a haber algunas modificaciones seguramente que la vamos a conocer con el tiempo, ¿no? Pero sin embargo hay distintas modalidades y bueno, ya pueden ver también el estudiante qué tipo de modalidades puede ir implementando en su formación académica. Ahí está, hermano Freddy, así que ha sido amplia también la información con respecto a esta carrera, Ciencias del Desarrollo, ¿no? Así que anímese, vaya a informarse también, dónde podemos recabar información, si nos pasan el dato también, licenciada Elsa o licenciado Jorge, por favor, si va a haber talleres o visitas para que los jóvenes también puedan tener información acerca de la carrera, ¿no? Porque a veces necesitamos esa información, porque a veces papá, mamá muchas veces no estudian, ¿no? Y nos dicen, el hijo mayor, ¿y ahora qué hago? O el amiguito te dice, o vamos ahí, o vamos allá, ya estamos en la promo y demás, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Le pregunta a papá, mamá, porque no todos pues somos abiertos y vamos a consultar, siempre tenemos miedo cuando es nuestra primera vez y a quien pregunto, o a mamá o a papá le jalamos y llévame, le decimos, ¿no? Entonces, para que exista también ese tema de información, por favor, licenciada Elsa. Claro que sí. Para los cursos prefacultativos van a empezar a partir del 1 de noviembre. ¿Ya? Y posteriormente va a haber, para los que se animen a dar su examen de prueba de suficiencia académica, también vamos a tener una semana de clases para poderlos regular y posteriormente den un buen examen. Y cualquier información, también tenemos las redes sociales, que es en la UPEA directamente, y al WhatsApp y al número 719-94-705. Ahí pueden consultar, si quieren inscribirse, también estamos en la carpa que está al frente de la puerta de la universidad, del área social, también en el edificio de área social, que se encuentra la carrera en el 6º piso. Ahí está la dirección, las nuevas aulas y cualquier información, como les digo, al número. Nosotros le damos más información, le pasamos la convocatoria y posteriormente podemos contactarnos con ellos donde sea que estén, en las comunidades. Podemos ir también a su comunidad, a su escuela, a su colegio, a dar más información si lo necesitan. Bueno, pues, a ver, complementaremos, hermano Jorge, ¿no? Porque la juventud hoy en día, por ejemplo, es indeciso, ¿no? Se inscribe en una carrera, pero ve al medio, digamos, a 1 año, 2 años la dificultad, lo deja ya. Yo voy a tomar otra carrera, ¿no? Más que todo, como decía hace rato, pues ya, por incluso de las materias, ¿no es cierto? No, ya no me gusta esto. Hay otro que le gusta, pero a otro no. Sí. Ya lo deja ya. De nuevo empieza otra carrera. En esa carrera también hay dificultad, lo deja también. No, pasa esto, ¿no? Animaremos a ver la juventud, para que no deje, ¿no? Para que siga adelante, pues, hasta concluirlo, ¿no? Así es, hermano, y efectivamente es por ello que, como decía aquí bien el hermano, es la situación de muchos jóvenes que lastimosamente, más que todo por el factor económico, por la búsqueda de un trabajo o un campo laboral, llegan a descuidar sus estudios y van pasándose de una carrera a otra sin poder llegar a culminar esa carrera. Y es precisamente lo que decíamos en un instante, el licenciado Felipe, que la carrera de Ciencias del Desarrollo, gracias a nuestro excelentísimo director Ismael Canaviri, ya que llegamos a tener varios convenios con distintos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas, tanto en el sector de la ciudad del Alto como también en los distintos municipios, ¿me entiende? Y precisamente por eso nosotros tenemos ese técnico superior
en gestión de desarrollo municipal y proyectos. Cuando ustedes o cuando el estudiante llegue a tener ese título de técnico superior, los estudiantes ya están automáticamente cualificados para poder llegar a ejercer su profesión, la inserción laboral que la carrera de Ciencias del Desarrollo, gracias a todos los contactos y convenios que llegamos a tener, puedan llegar a empezar a trabajar según la profesión. Y entonces, en vista a eso, nosotros, la carrera de Ciencias del Desarrollo, tiene poca deserción de estudiantes, le comento, porque los mismos estudiantes que llegan a tener este técnico superior que le informó el licenciado Felipe, se llegan a encontrar buenas ofertas laborales dentro de lo que viene a ser los convenios que tiene la misma carrera. En ese sentido, eso es lo que les ofrece la carrera de Ciencias del Desarrollo, para que los jóvenes no estén en busca de trabajos mal pagados, de trabajos donde los llegan a explotar, o distintos tipos de trabajos donde no puedan llegar a implementar lo que viene a ser su profesión. Hay que aquí guain tabaconaca, ¿no? Con es un pach hanas aniptan licenciado Jorge Ayupasa, ¿no? Han hait geñatak, ya que pacha hait tanwa, ¿no? Y na cabot ya está. Hanisaran faticuat ya está. Hait tabactan. Maran sarjam ya está. Congelado se apjeja, ¿no? Ya al año voy a ir. Hanicha col un hat tan hayas. Irna cabiro que sarjaraktan, ¿no? Hayu que guain tabacana carrera. Ciencias, caja sistano Ciencias del Desarrollo, hay campeja ya tu epjataos así na canais apjaraktam. Asquiva, ¿no? Hay catja proyecto na nincaras así que sumaba, no teja alcaldía Taipin. Hani alcaldía Taipin aquí que hanu me ve instituciones to kana canja proyecto lut en munap jareki, pero hani ya tiptat, ya como na kamistop jata, ya tita para aquí lut apjata ya y na cabe utkaki. Ya jumate askita ya está nairaro sarant araki hilat kuyakana. ¿Cómo así? Hay que matar los que ahorita en Culiacán, sino aquí voy a tabacana caro chamainstaña. Ahí está entonces toda la información que usted requería también. Jóvenes señoritas tienen todavía tiempo para poder acudir a la carrera de Ciencias del Desarrollo y de esta manera también poder capacitarse, ¿no? Y otro tema también que es cuando uno termina la carrera, pues se siente una satisfacción y sobre todo los papás, ¿no? Que dicen, mi hijo ya es profesional, mi hija también y bueno, se van aperturando de a poquito también en diferentes áreas laborales. Así que aproveche también esta oportunidad, como lo decía también el licenciado Jorge. Si usted dice que ha escuchado esta información en Radio San Gabriel, obviamente no va a pagar incluso el curso prefacultativo. Y mejor, ¿no? Que mejor también poder estudiar. Y a usted también en esta época que nos encontramos de crisis también le puede ayudar bastante. Porque 100 bolivianos es pues un montito fuerte hoy en día, ¿no? Al parecer no muchos también están con poder gastar un recurso económico de estas características, así que aprovechen y no dejen pasar también estas oportunidades que le da la Universidad Pública del Alto Hermano Freddy. Hay como ya está ya está que ver Mayampi, ¿no? Requisitos ya está calcant una que con documentos munasi, con una pachica más calcant uthani, caucans calcant, ¿dónde están inscribiéndolas? No, todo eso concluiremos pues no sé si es hermana Elsa o hermano Jorge. No, está bien. Reiterarles, la Universidad Pública del Alto, a través de la carrera de Ciencias del Desarrollo, abre sus puertas para todos aquellos estudiantes, para todos aquellos jóvenes bachilleres o personas que ya hayan salido del colegio, o como dijeron antecediéndome, para el estudio no hay edad. No es tarde para estudiar. Entonces, en ese sentido, los requisitos para que puedan participar e inscribirse en este curso preuniversitario son simples. Fotocopia simple de carnet de identidad, fotocopia simple de certificado de nacimiento, fotocopia simple de certificado de bachiller. En caso de que aún sea estudiante de la promoción o de sexto de secundaria, su fotocopia de libreta de 5º año de aprobación.
Con esos 3 simples requisitos vienen, se apersonan a inmediaciones de la Universidad Pública del Alto, en la UPEA, que queda ubicada en la zona Villa Esperanza, edificio del área social, 6º piso. Y nuevamente reiterando que si ustedes vienen a inscribirse y dicen, los hemos visto en Radio San Gabriel, los hemos llegado a escuchar gracias a la Radio San Gabriel, el costo de su inscripción va a ser totalmente gratuito, porque por lo general el costo de inscripción está entre 100 y 200 bolivianos, pero si ustedes vienen hacia nosotros a inscribirse, diciendo, los hemos visto en Radio San Gabriel, su costo de inscripción va a ser totalmente gratuito. No, es que ay, ¿cómo estamos que ahorita ya está ahorita ya Ani que se están hayucano a proyecto na calutaña ya te capjan guain tabacona casa sin canais ahora que no así es, no, hermana Elsa, a ver, a la pregunta, ¿no? Responderemos. Claro que sí, cuando tú estudies la carrera Ciencias del Desarrollo vas a salir como investigador, Ya. planificador, elaborando proyectos y poniéndolos en funcionamiento. No solamente un proyecto económico, también social, político, y esto también sirve en la vida social, en tu vida. ¿Cómo puedes planificar tu vida? ¿Cómo puedes planificar en tu familia, lo económico, lo social? Todo eso te sirve. Entonces esta carrera te apoya no solamente a los proyectos, también a planificar una entidad, un proyecto. Si tú quieres realizar proyectos o emprendimientos, te sirve esta carrera porque te van a dar fundamentos, te va a ayudar a conocer cómo poder realizar proyectos desde cero, también cómo entrar a estas entidades.